Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hasta ahí, hermanos. Fíjense, cuando Pedro dice porque escrito está, lo que va a hacer Pedro es que va a dar un versículo, va a dar una porción de las escrituras, así como nosotros predicamos y decimos eso está aquí, y vamos ilustrando, vamos respaldando con la palabra la predicación. Cuando Pedro dice como escrito está, el Nuevo Testamento no estaba todavía terminado, hermano, no estaba cerrado. Lo que estaba ya terminado y cerrado era el canon del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pedro dice, como escrito está, va a dar una cita del Antiguo Testamento. Ahora, el que Pedro dé una cita del Antiguo Pacto puede ser algo extraño para algunos, porque hay personas que piensan que el Antiguo Testamento ya pasó, ya no sirve, ya como que ni se necesita. Por eso hay personas que en lugar de cargar la Biblia completa, nada más traen el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que lo que importa es nada más el Nuevo, lo que importa es nada más lo que enseñó Jesús. Como si Jesús, hermanos, hubiera enseñado cosas diferentes a las que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir a la perfección toda la ley. Amén. Ese fue uno de sus propósitos. Jesús vino a cumplir todo lo que de él estaba escrito en la ley también. Y Jesús vino, hermanos, también a enseñarnos el verdadero significado de la ley. El verdadero significado. Alguien dice, ¿cómo que el verdadero significado? Por ejemplo, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, decía, no matarás. Ese era el mandamiento, esa era la letra. Y los escribas y los fariseos decían, bueno, mientras yo no mate, yo no estoy violando ese mandamiento y yo estoy bien delante de Dios. De hecho, en nuestros tiempos pasa lo mismo. Le predicas a alguien el evangelio y uno de los argumentos más comunes que te dicen es, oiga, pero si yo no mato, ¿por qué me predican esto a mí? Sin embargo, Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, verso 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero luego Jesús enseña algo más profundo, hermanos. Fíjense, dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al lago de fuego. De manera que si la gente decía, no, yo no estoy mal delante de Dios porque yo no mato, pero Jesús luego viene, enseña el significado más profundo y dice, pero si tú estás enojado con tu hermano, y está hablando no de un corajillo que tuvieron así de repente, sino de un odio que se tiene profundo contra alguien, como los hermanos de José odiaban a José. Dice, entonces es como si tú lo hubieras matado. Ahora, los escribas y fariseos decían también que la ley de Dios en los 10 mandamientos decía, no cometerás adulterio. Y Jesús les dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De manera que si la gente puede decir, oye, pero yo no he matado a nadie y yo no he engañado a mi esposa. No, pero si te has enojado con alguien, si le tienes coraje a alguien y si has mirado a una mujer y la has codiciado en tu corazón, ya mataste y ya adulteraste. Como vemos, hermanos, en la ley había un significado más profundo de lo que se podía ver a simple vista, y esa revelación nos la vino a dar nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, cuando Pedro dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, Pedro está pensando en la revelación, en el significado profundo que se encuentra en esas palabras que seguramente nuestro Señor Jesucristo le reveló. Ahora, fíjense bien, si ustedes ven ahí la referencia cuando Pedro dice en sus Biblias, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, les aparece ahí un pasaje paralelo, una referencia, para que ustedes se puedan ir a ese pasaje y ver de dónde tomó esa cita Pedro, ¿verdad que sí? ¿Qué pasaje les aparece ahí, hermanos? La referencia que aparece ahí es Levítico, capítulo 11, versículo 44 y versículo 45. Esa es una de las desventajas de leer la Biblia en los celulares, que no nos aparecen esos pasajes. Levítico 11, 44, 45, búsquenlo, hermanos. Levítico 11, 44, 45, para ver de dónde sacó Pedro esa cita. Me dicen con un amén cuando lo tengan, hermanos. Levítico 11, 44, 45. Fíjense bien, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ven, cuando Pedro está enseñando, hermanos, él no está enseñando locuras, cosas que se le ocurrían. Pedro está enseñando lo que decía el Antiguo Testamento, la revelación del Antiguo Testamento. Y en nuestras Biblias, cuando él dice sed santos porque yo soy santo, nos sale ahí el pasaje, el capítulo, el versículo de donde Pedro sacó esas palabras y nos lleva aquí. Ahora fíjense bien, el contexto de este capítulo 11 de Levítico, todo el capítulo está hablando de una sola cosa. ¿Alguien sabe? Está hablando de los animales que se pueden comer y de los animales que no se pueden comer. Fíjense bien, ahí verso 46. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ese es el contexto del capítulo, hermanos. En el antiguo pacto, si usted comía un animal inmundo, usted se contaminaba con ese animal inmundo y usted se volvía también, ¿qué cosa? Inmundo también, porque comiste un animal inmundo. En este capítulo se prohíbe comer el puerco, los mariscos, el conejo, entre muchos otros animales. Lo pueden leer ahí en sus casas, hermanos. Ahora, cuando los adventistas del séptimo día leen esto con un entendimiento embotado como el de los judíos, ellos razonan así. A ver, Pedro dice en el Nuevo Testamento, sed santos porque yo soy santo, y esas son unas palabras
que Dios le dijo a su pueblo en Levítico 11, 45 y 46. Y en Levítico 11, 45 y 46, de lo que se estaba hablando en el contexto, es de los animales que se podían comer, los limpios, y los animales que no se podían comer, los impuros, los puros y los impuros, los limpios y los inmundos. De manera que ellos razonan y dicen, entonces para ser santo, los cristianos no debemos comer esos animales. Ni puerco, ni conejo, ni marisco. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento está citando aquí y Pedro dice que seamos santos. Y ellos dejan de comer esas cosas y creen que son obedientes a la ley porque dejaron de comer esas cosas. Ahora, fíjense bien. Alguien puede decir, no, yo sé que los alimentos no son inmundos, sí los podemos comer. Sí, pero ¿cómo sabemos si Pedro nos está llevando con una referencia directamente aquí? ¿Cómo sabemos que Pedro no está pensando en los animales? ¿Será que cuando Pedro dice sean santos porque yo soy santo, está pensando que los cristianos no deben comer ciertos alimentos? Fíjense, en Marcos 7:14, búsquenlo, hermanos. Marcos capítulo 7, verso 14, hay una discusión ahí entre Jesús y los fariseos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban comiendo con manos inmundas, con manos impuras. ¿Por qué? Porque no se las habían lavado muchas veces antes de comer con unos rituales que practicaban los escribas y los fariseos. Y dicen, oye, tus discípulos comen pan con manos inmundas. Y eso hace que Jesús dé esta lección, hermanos, a partir del verso 14. Amén. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, óiganme todos y entiendan. Y fíjense, hermanos, cómo hay una diferencia entre el que oye y el que entiende. Todos los que vienen al culto oyen la palabra, pero no todos entienden, hermanos. Y eso depende muchas veces de la dureza que hay en el corazón de la persona. Jesús dice, quiero que me oigan y quiero que me entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada hay, dice, fuera de él que entre en él que lo haga inmundo. Dice, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ahora, los adventistas, si ustedes le dan este pasaje a un adventista, ellos van a decir, no, pero es que el contexto ahí es que está hablando de lavarse las manos. Sí, sí está hablando de lavarse las manos, pero implica más cosas. Por eso cuando Jesús dio estas palabras, dice en el 16, si alguno tiene oído para oír, oiga. Ahora, cuando él dice esto, los discípulos no entendieron muy bien que nada hay que entre en el... Dicen, caray, a ver, es un acertijo. Nada hay que entre en el hombre, que lo que sale. Pues no entendimos muy bien. Dice el 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Fíjense, hermanos, las palabras que él dijo no eran una historia ni nada, y los discípulos entendieron que era una parábola, hermanos. Dice, él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Y luego dice Marcos, esto decía, haciendo limpios a todos los alimentos. Gloria a Dios. Es decir, no te va a contaminar algo que te comiste. Estamos hablando de espiritualmente, hermanos. Sabemos, ¿verdad?, que de repente hay a los chinos que comen perro y que comen murciélago, y pues esa es otra cosa, si salen ahí enfermedades y plagas. Y aquí estamos hablando de una contaminación ritual. Dice, porque de dentro
Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, al hombre. Ahora, para los discípulos no debió ser algo fácil de entender, hermanos, porque ellos toda su vida habían visto que había animales inmundos y que si tú los comías, te hacías inmundo también. Y ahora Jesús viene y dice que no era tan fácil que ellos cambiaran su manera de pensar. De hecho, hermanos, para los judíos, los gentiles, o sea, los que no eran judíos, o sea, nosotros, los gentiles eran inmundos también. Y esta era una de las razones por las que los judíos se lavaban muchas veces las manos antes de comer. ¿Por qué? Porque cuando iban a la plaza, a lo mejor sin querer, tocaban a algún gentil. O peor aún, tocaban algo que había tocado algún gentil, porque la cosa funcionaba así, hermanos. Si un gentil agarraba un tomate y luego lo volvía a poner ahí, ese tomate ya era inmundo, porque el gentil era inmundo. Si el judío agarraba el tomate, entonces el judío se hacía inmundo también, o si se comía el tomate, peor aún. Entonces ellos estaban todos traumatizados con eso y llegaban y se lavaban y se lavaban y se lavaban, porque decían, no vaya a traer yo las manos inmundas. Y si yo traigo las manos inmundas, estamos hablando ceremonialmente, cuando toque el pan, ¿cómo se va a hacer el pan? Inmundo. Y si me lo como, ¿cómo me voy a hacer yo? Inmundo de adentro. Y por eso era su desesperación, hermanos. Por eso cuando Pedro iba a ser mandado a predicar a la casa de Cornelio, si me quieren ir buscando ahí los Hechos capítulo 10, Cornelio era un centurión romano, Cornelio era un gentil. Y como para los judíos los gentiles eran inmundos, Dios le tuvo que explicar a Pedro que ya no considerara a los gentiles como inmundos. Hechos capítulo 10. Vamos a ver desde el verso 9. En el 1 en adelante, Cornelio está orando, se le aparece un ángel y le dice el ángel que manden traer a Pedro, porque Pedro le va a predicar la palabra de Dios a él y a su casa. Y Cornelio manda para que vayan por Pedro, pero Pedro no tan fácil iba a ir, hermanos, porque eran gentiles y eran inmundos. Entonces fíjense lo que pasa el verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, aquí cuando dice ellos, se refiere a los que iban por Pedro. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Ojo con esto, hermano, no está diciendo que eso estaba lleno de animales inmundos. Dice que estaba lleno de todos los animales. Aquí entendemos que eran animales limpios y animales impuros. Pero al estar revueltos, los limpios ya se habían convertido ¿en qué? En impuros, porque habían estado ya en contacto con los otros. Entonces Pedro está viendo eso, animales limpios y animales impuros revueltos, y dice el verso 13, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Es decir, Dios le está diciendo, échate uno de estos, el que quieras.
Pedro podía agarrar alguno de los limpios y decir, pues voy a escoger este porque es de los... Pero al estar revueltos, ya todos estaban sucios y Dios le está diciendo que se coma uno. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Se dan cuenta que cuando Jesús enseñó, no hay nada inmundo? Que Pedro no dijo, pues voy a comer puerquito y voy a comer carnitas. No dijo Pedro, yo no he comido jamás ningún animal de esos. Y muy probablemente jamás los comió, hermanos. Y eso no está mal. El problema no es que los judíos no quieran comer puerco o los adventistas. El problema es que quieran obligar, imponer y decir que si tú lo comes, tú te vas a condenar. Ahora, dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, los adventistas aquí dicen, ahí no está hablando de los animales, está hablando de los gentiles. Y sí, hermanos, si somos honestos, el pasaje está hablando de los gentiles, porque Pedro le iba a ir a predicar a Cornelio. Cornelio era gentil, Pedro pensaba que era inmundo, y Dios le está demostrando que no, que lo que él limpió no lo llame común ni inmundo. Sin embargo, para ilustrar la limpieza de los gentiles, Jesús usó la imagen de los animales. Y esto se debe a que una de las tantas razones por las cuales un gentil era inmundo era porque el gentil comía animales inmundos. Por eso el gentil era inmundo. De manera, hermanos, que si los gentiles ya no eran inmundos, entonces los animales que ellos estaban comiendo tampoco, porque esos animales no los estaban haciendo inmundos. Ahora, dice el verso 28, fíjense lo que les dice Pedro ahí a Cornelio cuando llega. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es. Fíjense la palabra que usa, hermanos. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, aunque el contexto habla de los gentiles, hermanos, que ya no iban a ser inmundos porque iban a poder ser parte de la iglesia, no solo el pueblo de Israel, también los animales que comían los gentiles tampoco iban a ser inmundos ya. Ahora, en el capítulo 15, hermanos, si quieren moverse, del libro de los Hechos, había unos que enseñaban que se tenía que creer en Cristo, sí, como nosotros predicamos y como predicaban los apóstoles, pero también se tenía que guardar la ley de Moisés. Fíjense lo que dice el verso 1, estoy en el 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvo. Ellos decían que te tenías que circuncidar. Es decir, que los gentiles más que cristianos se tenían que volver judíos para poderse salvar. Estos eran, hagan de cuenta, los tatarabuelitos de los adventistas o los tatarabuelitos de los católicos, porque los adventistas dicen, sí es creer en Jesús, pero no comes puerco ni trabajes el sábado. Los católicos dicen, sí es creer en Jesús, pero aparte hay que hacer buenas obras. Y el evangelio era que nada más debían creer en Jesús con una fe verdadera. Ahora dice el verso 2,
como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Qué significa esto? Que se agarraron con ellos, hermanos. Dijo Pablo, ¿cómo que la ley y cómo que la circuncisión? No. Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí habían pasado, hermanos, varios años desde que Jesús había muerto y resucitado. Y vemos que la sede de la iglesia, la ciudad en donde estaban los ancianos y donde estaban los apóstoles, ¿dónde era? En Jerusalén. Nada de que Roma y que ya estaban en Roma y que la iglesia se trasladó su sede en Roma. La sede y los apóstoles siempre estuvieron en Jerusalén. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Es decir, dijeron, no, es que no es nomás así que los gentiles ya creyeron y ya son parte de la iglesia, no. Necesitan hacerse judíos, necesitan circuncidarse, necesitan guardar el sábado, necesitan no comer los alimentos impuros de Levítico 11 y necesitan hacer sacrificios y necesitan cumplir toda la ley. Ahora, dice el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Se está refiriendo al capítulo 10, cuando le fue a predicar a Cornelio, que fueron los primeros gentiles a los que Pedro les predicó. Dice, ustedes ya les conté yo lo que pasó cuando fui a predicarle a Cornelio. Dice el 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Quién está diciendo esto, hermanos? Pedro. Se manda una carta y dice, vamos a mandarles una carta a las iglesias donde los apóstoles estamos diciendo que nada, que se tienen que circuncidar, que el sábado, que el puerco. No, vamos a mandarles nosotros una carta para que sepan que esto es lo oficial. Esta carta, hermanos, que anduvo circulando en las iglesias, lamentablemente no les ha llegado a las iglesias de los adventistas. Fíjense lo que dice la carta, verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Porque sacrificado, ahogado, sangre y fornicación, estas 4 cosas eran cosas que se practicaban en los ritos paganos. La fornicación, los animales eran estrangulados, ahogados, no eran desangrados, y luego la carne que comían, la comían con exceso de sangre, eran animales sacrificados a los ídolos, por eso les prohíben estas cosas. Pero no les dicen, mira, se tienen que circuncidar el sábado, el puerco, nada de esas cosas. Ahora, Pablo advierte, hermanos, y búsquenme 1 de Timoteo, capítulo 4.
Pablo advierte que siempre va a haber religiones, siempre va a haber sectas donde les van a prohibir ciertas cosas, y una de esas cosas son siempre que no coman algunos alimentos. Primera de Timoteo capítulo 4, desde el verso 1, ¿lo tienen, hermanos? Fíjense lo que dice Pablo, antes de que salieran los adventistas, hermanos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir que se van a apartar de la fe. Creen que están, pero ya no están. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ahí le hablan al Papa y a los sacerdotes. Y mandarán, dice, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, y ojo con esa verdad, hermanos, porque eso lo vino a enseñar Jesús, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué es santificado, hermanos? Apartado, separado, purificado. Está limpio el alimento por la oración. Ahora, sabiendo todo este contexto de que Jesús dice: no hay nada que entre en el hombre que le pueda contaminar, de que había quienes querían que guardaran la ley de Moisés, y el mismo Pedro dijo: no, esto no, ni nosotros hemos podido cumplir la ley de Moisés, ¿cómo le vamos a decir a la gente, a los gentiles, que también la tienen que cumplir? No, nomás vamos a decirles que se aparten de las prácticas de los sacrificios, de los ídolos. Y luego Pablo mismo dice: tengan cuidado, porque en el futuro van a venir por ahí sectas que van a prohibir casarse y van a abstenerse de ciertos alimentos, pensando que haciendo esas cosas son más santos, como ahorita precisamente que estamos a unos días de celebrar la Pascua, hermanos, y que en la Iglesia Católica hacen lo que conocemos como la Cuaresma, y no comen carne los viernes. ¿Por qué? Porque mandarán abstener de algunos alimentos, los cuales Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido, ¿qué cosa dice? La verdad, hermanos. Nosotros sabemos que no hay nada inmundo y no hay por qué el viernes no como carne, porque nosotros hemos conocido la verdad. Teniendo todo este contexto, no podemos pensar que cuando Pedro dice: sed santos porque yo soy santo, que es una porción de Levítico 11, que Pedro está pensando en que los creyentes no deben comer esos animales. ¿Verdad que no tiene sentido? Sería ilógico que Pedro dijera: no coman ustedes esos animales. Ahora, como les dije al principio, una cosa es la ley, lo que se puede ver externamente, y otra cosa es la revelación, el significado más profundo de lo que eso significa. Ahora, fíjense la importancia de entender el contexto, porque si no leemos ese contexto de Marcos, de Hechos 10, de Hechos 15, de Primera de Timoteo 4, los adventistas pueden llegar a confundirnos diciendo que vas a ser más santo dejando de comer puerco. No. Ahora, dice Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed ustedes también santos en toda su manera de vivir. No dicen toda su manera de comer. ¿Verdad que no? La santidad, hermanos, es algo que se debe ver en toda nuestra manera de vivir.
No nada más externamente en las mujeres, como con los maquillajes, aretes, pantalones. No solo temporalmente mientras estás ayunando, no. Mientras oras, mientras vas al culto, no. Es algo que se debe ver en toda tu manera de vivir, en toda tu vida. ¿Cuál es el significado más profundo entonces, hermanos? Ojo con esto. ¿Qué es lo que significa el pasaje? Lo que Dios quería y le mandó a su pueblo, en Levítico 11, es que ellos fueran diferentes. Dijo, ustedes tienen que ser santos. Así como les dice Dios, así como yo soy diferente, o en otras palabras, así como yo soy santo. Ustedes tienen que ser diferentes a todos los demás, así como yo soy diferente a todos los demás. De manera que lo que significa el pasaje, hermanos, y lo que Dios quería, es que su pueblo fuera como, ¿alguien me dice? Que su pueblo fuera como Él, hermanos, es lo que significa. Ustedes sean apartados, diferentes, así como yo soy apartado, diferente. Es decir, está diciendo, ustedes tienen que ser como yo. Tienen que ser como yo. Eso es lo que significa ser santo, hermanos, en la santificación progresiva. Que cada día podamos parecernos más a nuestro Padre Celestial. Fíjense bien, si nos ponemos a pensar, y le comentaba a mi esposa hace ratito, ¿por qué Pedro dijo, sean santos como yo soy santo? Y cita a Levítico. ¿Por qué no citó a Jesús? ¿Por qué no dijo como dijo nuestro Señor Jesús, como nos enseñó Jesucristo, como cuando dice Pablo, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Que enseñó Jesús. ¿Por qué Pedro cita el Antiguo y no cita a Jesús? Les voy a decir por qué. Porque Jesús, hermanos, y ojo con esto que les voy a decir, porque es cierto, les puedo dejar de tarea que lean los 4 evangelios. Jesús nunca le dijo a su pueblo, ustedes tienen que ser santos. ¿Alguien sabe un pasaje donde diga así? Vosotros deberéis ser santos. ¿Jesús dijo eso? No lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Porque Él no habló nada más de la letra, hermanos, sino del significado. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no le dijo al pueblo, ustedes tienen que ser santos, pero sí enseñó que tenían que ser santos. Es decir, que tenían que ser como el Padre Celestial. Búsquenme Lucas, capítulo 6, verso 27. Lucas 6, 27. Fíjense bien. Jesús aquí está enseñando cómo ser santos en toda nuestra manera de vivir. Si alguien le puede poner un título ahí arriba, cómo ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Y qué significa eso? Cómo parecerte al Padre Celestial. Porque Él dijo, sean santos, porque yo soy santo. Fíjense lo que dice, hermanos. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. Pregunta, hermanos, ¿quién es el único que ama a sus enemigos? Dios. Porque Él nos amó y envió a su Hijo para morir por nosotros, siendo nosotros, ¿qué cosa? Sus enemigos. Él amó a sus enemigos, no cuando sus enemigos se arrepintieron, no. Él los amó siendo sus enemigos.
Y Jesús está enseñando aquí cómo sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice, ustedes tienen que parecerse cada día más a mi Padre Celestial. ¿Y saben qué es lo que tienen que hacer para parecerse a mi Padre Celestial? Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Y luego les dice otra cosa. Hagan bien a los que los aborrecen. Nosotros, hermanos, en nuestra naturaleza caída y pecaminosa, aborrecíamos a Dios. Pero Dios nos hizo bien. Y ahora Dios quiere que nosotros lo imitemos a Él y que seamos santos, como Él es santo. Ayunando, con pantalones, sin aretes. No. Ama a tus enemigos como Él ama a sus enemigos. Hazle bien a los que te aborrecen como Él le hace bien a los que lo aborrecen. Bendice a los que te maldicen, así como Dios bendice a los que los maldicen. Por poner un ejemplo, hermanos, aquí a nivel local en la ciudad, ¿cuánta gente no maldice a Dios? ¿Cuánta gente no reniega del evangelio y se burla de la Biblia y todo? ¿Y qué pasó hace rato? Empezó a llover. Y va a seguir lloviendo. Es una bendición de parte de Dios. ¿A quién está bendiciendo? A los que los maldicen, hermanos. Y Jesús quiere que nosotros hagamos lo mismo. Y oren, dice, por los que los calumnian. ¿Qué hizo Jesús estando en la cruz, golpeado, semidesnudo, desfigurado? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Oró por ellos. Y dice Jesús, ustedes tienen que ser así. Todo lo demás, que si no vas al cine, que los aretes, que los... es basura, hermanos, basura. Son mentiras del diablo. La santidad es que tú te parezcas cada día más al Padre. Y te tengo una mala noticia. Si tú no te pareces y no te estás pareciendo cada día al Padre, o en otras palabras, no estás viviendo o experimentando la santidad progresiva, al final de tu vida te vas a ir al infierno, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es venir al culto. Y la santidad no es ayunar. Y la santidad no es leer la Biblia. Y la santidad no es diezmar. Y la santidad no tiene nada que ver con pantalones, aretes, maquillaje, pintura de cabello, el cine. La santidad es que seas como Él. Si no eres como Él, no estás viviendo en santidad. Y si no estás viviendo en santidad, no lo vas a ver. Todas estas cosas que dice aquí Jesús son contrarias a la naturaleza humana, hermanos. En la naturaleza humana, nosotros odiamos a nuestros enemigos. Le hacemos mal a los que nos aborrecen. Maldecimos a los que nos maldicen. Nos vengamos, hermanos. Pagamos mal por mal. Esa es nuestra naturaleza. Y Jesús dice, ya no deben ser así. Deben ser santos. ¿Y qué santos, hermanos? Diferente. El mundo odia, tú no. El mundo cobra venganza, tú no. El mundo paga mal por mal, tú no. ¿Sí estamos entendiendo eso, hermanos? Tú no. Dios no es como es el mundo. Y si nosotros decimos tener el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, entonces tenemos que ser como Él y no como el mundo.
Tenemos que amar a nuestros enemigos, hacerles bien, bendecirlos y orar por ellos. Y al actuar como Dios, hermanos, es que somos santos. Al actuar como Dios y no como nuestra carne, es que somos diferentes al mundo. Mientras no hay ninguna diferencia. Ahora, si así hemos de tratar a nuestros enemigos, porque la instrucción es para los enemigos, ¿cuánto más a los que no lo son? ¿Cómo debiéramos tratar a nuestros hermanos? Si a los enemigos hay que bendecirlos, si a los enemigos hay que amarlos, si a los enemigos hay que hacerles bien, entonces a los hermanos, ¿cuánto más, hermanos? Pero si en tu vida de cristiano odias a tus enemigos, los aborreces, les haces mal, pagas mal por mal, tienes deseos de venganza, tu corazón está lleno de ira y quieres que el que te la haga te la pague, y para con tus hermanos en el mundo no haces absolutamente nada, no te interesan, ¿estaremos haciendo lo que es la voluntad de Dios? No. Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, conocidos, amigos. Toda esa lista que di ahorita no son enemigos. Si con nuestros enemigos tenemos que hacer lo que dijo Jesús, imagínense con los otros. Ahora, este amor, hermanos, que Jesús nos está ordenando tener, como ya dijimos, es contrario a nuestra naturaleza. No es un sentimiento que va a brotar de nuestro corazón. No, esto no va a brotar de nuestro corazón. De nuestra carne sigue brotando el egoísmo, el rencor, la amargura. Pero si somos hijos de Dios, hermanos, tenemos que vencer esa maldad que está en nosotros y ser obedientes con lo que Dios nos mandó. Dice el 29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si alguien te ofende, no reacciones como reacciona el mundo. No reacciones ofendiéndolo. A mí muchas veces, por el problema de la vista, hermanos, me han ofendido muchas veces. Y mi esposa ha sido testigo, mi mamá ha sido testigo, te dicen groserías y borracho. Y yo no les digo nada, hermanos. Y mi mamá una vez se enojó, iba conmigo y un viejo me dijo una maldición y mi mamá le dijo, usted lo será, y le empezó, y mi mamá no dice maldiciones, pero se las empezó, usted será eso que le dijo. Y yo nomás me reía así y le decía, no hombre, mamá, le digo, es que él no sabe. Pero es la reacción natural, hermanos. Al que te quite la capa, dice, ni aun la túnica le niegues. Hay una instrucción que da en Primera de Corintios, me parece que es capítulo 5, 6, no me acuerdo ahorita bien, donde Pablo les dice que si alguien los estafó, que si alguien les hizo una maldad y les quitó, ya déjalo así, dice. Ya no vayas a pelearte, porque los corintios se andaban demandando entre hermanos, porque había, según hermanos, que andaban estafando. Y luego los estafados iban y denunciaban ante los tribunales y se andaban peleando los dos cristianos porque uno estafó al otro. Y Pablo dice, no, mira, el estafador, ese ni es hermano, ese no va a heredar el reino de los cielos. Y es cuando les da la lista en 1 Corintios 6, 9 en adelante. Pero si tú eres el estafado y ya te estafaron, ya déjalo así. Dalo ya por perdido, ya. Supera eso. A cualquiera que te pida, dale, dice. Y al que tome lo que es tuyo,
No le pidas que te lo devuelva. Fíjense, hermanos, en Romanos 12:21, no lo busquen, dijo Pablo, para no explicar de uno por uno estos ejemplos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, para una mujer, ¿qué es más fácil? ¿Ir a un lugar donde te dicen que no te pongas pantalones, pura falda, o que ames a tus enemigos? ¿Qué es más fácil? Pues la falda es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Un lugar donde te digan que no uses maquillaje, aretes, o que ames a tus enemigos? Los aretes es más fácil. ¿Qué es más fácil? Que te digan que ores 1 hora a la semana, 1 hora diaria, que ayunes 1 vez por semana y que vayas al culto cada semana y que des diezmo, o que ames a tus enemigos. ¿Qué es más fácil? Todo lo demás es más fácil. Esto es lo que es difícil. ¿Y saben por qué es difícil? Porque somos malvados. Somos malvados. Podemos venir a la iglesia y aleluya, gloria a Dios, pero en la calle andas y alguien te empuja, órale, ¿qué traes? No, que no, tú no sabes quién soy. Pleito, venganza, ojo por ojo, a mí no me digas. Somos malvados, hermanos. Y Pedro dice, ustedes tienen que ser diferentes en toda su manera de vivir. ¿Diferentes a quién? A cómo eras antes. ¿Diferentes a quién más? Al mundo. ¿Parecido a quién? A Dios. Eso es vivir en santidad. Eso, no venir al culto, no ayunar, no orar, no leer la Biblia, dar diezmos, ofrendar, pantalones, maquillaje, ¿verdad? Tienes que ser como Él en tu vida. Y eres probado con la gente que te hace mal, con los enemigos, porque tú te puedes ir allá afuera y decir, pues creo que sí, estoy portándome bien, pues si nadie te está haciendo nada. Pero si alguien te hace mal, ahí es donde te brota el chamuco que traes ahí. Y los deseos de venganza. Mi suegra, por ejemplo, ahorita que lo oí que se rió, pues, ¿para qué me reí? Sí puede irse ella, no, tiene problemas con alguien, no, y los vecinos, no, pasa en la calle, Dios les bendiga a todos. De repente llega y el vecino le aventó toda la basura que barrió de su y aquí está su basura, es para usted, mire, toda la junté y en vez de tirarla, se la pongo ahí y le encochino ahí. ¿Y qué siente mi suegra? Aleluya, voy por el recogedor, gloria a tu nombre, Señor, ellos no te conocen. No, dice, ¿qué? ¿Quién me aventó toda esa basura? Y se regresa. Venganza. A mí, ¿por qué me avienta su basura? Uno no dice, ay, mira, me echó la basura. Yo creo que le dio flojera tirarla a él, ¿verdad? Tengo bolsas, creo que tengo una bolsa, la voy a meter. Yo la voy a tirar. Alabaré, alabaré. Ay, Señor, la basura. ¿Qué tanto problema es barrer la basura? No. No, hermano, no somos así. No somos así. Y no lo digo por ella, lo digo por ti. Hay áreas de tu vida que si te tocan en esas áreas, cambio. Un católico está, oiga, sí, gloria, ay, ¿usted qué? No, pues yo aquí, no. ¿Y qué? Soy cristiano. ¿Y qué? No, pues no creemos en María. ¿Y qué va? No, pues yo. Y se va transformando la persona conforme le vamos. Así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros.
y dejamos de ser lo que queremos ser y empezamos a hacer lo que no queremos ser porque tenemos una inclinación hacia el mal natural, ¿sí? Dijo Pablo, no hago lo que quiero, hago lo que no quiero. ¿Quién se quiere enojar y levantarse un día y decir, hoy me voy a echar un coraje, pero bueno, porque tengo unas ganas de enojarme? No, hermanos. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Porque somos malvados. Queremos venganza. Queremos sangre. Por eso hay guerras, por eso hay esto, por eso hay el otro, porque todos defienden, no, a mí, ¿por qué no? Y en las colonias sacan una bocina y todo, y les ponen, y el de al lado no dice, ay, Señor, voy a poner unos taponcitos y voy a estar orando por este señor. Es más, le voy a ir a comprar otra bocina más grande. No, dice uno, este vecino que ya me puso. ¿Y qué vas a hacer? Voy por otra bocina y saco otra. Y ahí están venganza y pleitos, la basura, chismes. No, dice Jesús, ustedes no deben ser así. Ustedes deben ser diferentes. Dice el 31, fíjese. Y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Fíjense bien. Y estas palabras son para los cristianos que dicen, no, pues es que yo no tengo problemas con nadie, bueno. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. No, ustedes tienen que ser diferentes y amar no a los que los aman. Tú tienes que amar a tus enemigos. Y si le haces bien al que te hace bien, ¿qué mérito tienes? También los pecadores hacen lo mismo. No, tú tienes que hacerle el bien al que te hace un mal. A eso no le gusta la carne, hermanos. Hazle un bien al que te haga un mal. Piensa una persona y di, este me trae de encargo. Hazle un bien. No, ¿por qué? Porque tienes que ser santo en toda tu manera de vivir. Tienes que experimentar la santidad progresiva. Tienes que ir siendo transformado conforme al carácter del Padre Celestial. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Pues eso es lo que hacen en las casas de empeño. Todas las casas de préstamos prestan. ¿A poco son buenos porque prestan? No, prestan porque esperan recibir algo, un interés. Amen pues, dice Jesús, a sus enemigos y háganles bien. Y presten, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo si hacen estas cosas, hermanos. Aquí no dice, vayan pues al culto y oren y den una ofrenda y seréis hijos del Altísimo. No. Eso no los hace hijos de Dios. Yo no sé, hermanos, si el Señor viene o yo me voy o qué, pero Dios me está diciendo, háblales lo que es. No son hijos de Dios porque van al culto. Amen a sus enemigos, hagan bien y presten, no esperando de ello nada, y va a ser grande su galardón. Y entonces van a ser hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ustedes también sean benignos para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, ¿qué dice?
como también, ahí está, esa es la santidad, ¿ven? Sean como Él. Por eso si alguien dice, Jesús no enseñó de la santidad, aquí está. ¿Por qué dijo de los aretes o de los no? Dijo que seas como Él. Si eres como Él, eres santo. Si no eres como Él, no. Dice, sed pues misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso. Ahí está la clave. Aquellos que experimentamos la santificación posicional cuando creímos, aquellos que fuimos separados, apartados por Dios con un propósito, debemos ahora experimentar la segunda etapa de esa santificación, que es la santificación progresiva. Es decir, que debemos estar cada día pareciéndonos más a nuestro Dios. Si nos estamos pareciendo cada día más a nuestro Dios, esto es santificarse más cada día. Esto es vivir en santidad. Y al final morimos y experimentamos la santificación final, ya con un cuerpo que no peca y todo. Pero si tú no experimentaste, hermano, la santificación progresiva, es decir, en tu vida no se ve el carácter de Dios por ningún lado, no eres misericordioso, no amas a... es muy probable que no hayas experimentado la santificación posicional. Es decir, es muy probable que no has creído. Es muy probable que no te hayas arrepentido. Y si ese es el caso, te tienes que arrepentir. Pero tengo 20 años en el Evangelio. Si no te pareces a Él, no tiene nada. Y no hay diferencia entre ti y el de afuera, es igual. Pero yo creí, santificación posicional. Ok, ¿ya creíste? Sí, la santificación posicional es seguida por la progresiva. El Espíritu Santo que está en ti, que recibiste de Dios al creer, debe estar transformando tu vida. Si no se está viendo esa transformación, entonces no hay fe. No te has arrepentido. Porque si no quieres amar, si no quieres perdonar, si pagas lo que te hacen, si te vengas y todo, ¿qué diferencia hay en tu carácter con el mundo? Nada. Pero yo voy al culto, eso no importa, hermanos. Y luego hay alguno por ahí despistado y dice, entonces no importa ir al culto, ya no voy a venir. No, hermanos, a lo que me refiero es que si vienen aquí y hacen obras y aparentan santidad, pero internamente no son santos en realidad, de nada les va a servir. Por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, y luego ¿qué dice? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, le estamos pidiendo a Dios perdón, porque nosotros también perdonamos. Nosotros ofendemos a Dios y le pedimos perdón, pero nosotros también perdonamos. Pero si no perdonas, no, un cristiano debe decir, yo amo a mis enemigos porque mi Padre ama a sus enemigos. Yo le hago bien a los que me aborrecen porque mi Padre le hace bien a los que le aborrecen. Yo bendigo a los que me maldicen porque mi Padre Celestial bendice a los que lo maldicen. Yo hago misericordia con la gente que no se lo merece porque mi Padre Celestial es misericordioso. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, derrama la lluvia y su bendición. Debo perdonar a los hombres las ofensas que me hayan hecho, porque mi Padre Celestial también perdona mis ofensas.
Dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Búsquenme Juan 5:19 y terminamos, hermanos. Juan 5:19. Me dicen con un amén cuando lo encuentren. Amén. Otro amén por ahí. Juan 5:19. Fíjese bien. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. ¿Cuántos son hijos, hermanos? Hagan lo que hace su Padre. No puede el Hijo andar haciendo cosas ahí que se le ocurrieron. El Hijo hace y arremeda ¿a quién? Al papá. Ustedes tienen que ser como su papá. Y estoy hablando del Padre Celestial, en quien hemos creído y por el cual hemos recibido la salvación por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo.